3, 2, 1. Bien, bien. Bien, vamos a empezar entonces. Antes de ello, ahora sí creo que se escucha bien. Bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el curso de NIC SP, en este caso la NIC SP 23, ingreso de transacciones sin contraprestación. Para esto, para esto, he estado evaluando algunas unidades ejecutoras que puedan tener justamente casuísticas relacionadas con la NIC SP23. Y en realidad me di cuenta que esta NIC es bastante sencilla, se podría decir, y por ello lo vamos a ver a continuación, ¿ya? En la clase del día de ayer les hablaba un poco acerca del modelo contable que pretendíamos construir para la elaboración de los estados financieros. Y había mostrado justamente el modelo contable que construí ah, de manera somera del Parque de las Leyendas, ¿no? En donde pude capturar en base a su giro del negocio quiénes eran sus áreas usuarias y qué hechos económicos producían estas áreas usuarias, ¿no? Sobre esos hechos económicos materiales, cada una de estas hechos económicos, como por ejemplo la venta de entradas al Parque de las Leyendas, el alquiler de kioscos locales, el cine, los juegos, están englobadas, encasilladas dentro de la NIC SP9. Los aplicativos informáticos que estos utilizaban para que uno mediante su celular podría sacar sus entradas al Parque de las Leyendas, estaban encasilladas dentro de la NIC SP31, intangibles. La exposición de los ejemplares de los animales o de las especies botánicas estaba encasilladas dentro de la NIC SP16 y la limitación que se le daba a los ejemplares evidentemente estaba dentro de la NIC SP12, inventarios. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, estos hechos económicos producidos por las distintas áreas usuarias del Parque de las Leyendas eh, generaban el estudio de cada una de estas NICs SP. Para cada una de estas NICs SP, ¿ya? Recuerden que teníamos que elaborar políticas contables. Ya teníamos el hecho económico producido por cada área usuaria, lo encajonábamos en una NIC SP que nos servía como herramienta para que nosotros podamos construir nuestra política contable haciendo uso justamente de estas fases, ¿no? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Una vez diseñado nuestra política contable, tranquilamente podíamos hacer nuestro procedimiento contable. Un pequeño flujograma del hecho económico en mención con la documentación fuente que traía anexa, el asiento contable y bueno, con ello podríamos tranquilamente hacer nuestro análisis de cuenta y con ello finalmente hacer nuestros estados financieros, ¿ya? Simplemente partiendo de, de los hechos económicos más significativos, más relevantes de una unidad ejecutora, ¿ya? En ese orden de ideas, me di cuenta que con el modelo contable, que básicamente está construido por una serie de políticas contables, ¿ya? Podía tranquilamente ir estudiando de manera progresiva cada una de las TICs, ¿no? Por ejemplo, teníamos acá la NIC SP9, ingresos de transacciones con contraprestación, la NIC SP31, intangibles, y NIC SP16, propiedad de planta y equipo, NIC SP12, inventarios, NIC SP3, políticas contables, NIC SP1, que es presentación y revelación de estados financieros, marco conceptual, que básicamente ve el reconocimiento y medición de hechos económicos, y nada, conforme traías consigo más hechos económicos, pues podías utilizar más NICs SP relacionado con la realidad que rodea a tu unidad ejecutora, ¿ya? Porque estudiar de alguna manera las NICs SP de frente sin tener de la mano una casuística de una unidad ejecutora es como dar disparos al aire, ¿no? No saber, es no saber a dónde dirigirnos. Entonces, miren, bajo esa misma lógica, también construí un modelo contable para una unidad ejecutora de educación, ¿no? Me bajé el organigrama. El organigrama en realidad es un organigrama básico, como ven ahí en pantalla. Acá tenemos a la OSI, Procuraduría, Secretaría General, la Administración, Abastecimiento Financiera, Coactiva, a la OTI, Recursos Humanos, el área de presupuesto, el área de asesoría jurídica. Son oficinas dentro de un organigrama de cualquier institución pública, ¿sí? Pero cada oficina genera o produce información y esta información puede ser capturada tranquilamente con las NICs SP que les muestro en pantalla, ¿no? La 31, la 2, la 17, la 23, la 19. ¿Ya? Bueno, pero
de manera progresiva se va a ir viendo el estudio de estas NICs SP. Pero como ven, basta que vean un organigrama en automático, relaciónalo con áreas usuarias que producen información y que estas pueden ser capturadas haciendo uso de estas herramientas, las NICs SP. Entonces, por ejemplo, como esto era una unidad ejecutora de educación, su giro de negocios básicamente es licenciar a las universidades y supervisar la calidad educativa de estas universidades. Este giro de negocio básicamente hacía que las áreas usuarias que ven acá en pantalla, pues generaran estos hechos económicos más importantes, más significativos, más materiales, como son básicamente venta de carnets, venta de servicios administrativos, cobranza de multas, gastos de personal, gastos por la compra de carnets. Así como vendían carnets, evidentemente inicialmente tenían que comprar carnets. Y bueno, los típicos traspasos y remesas del Tesoro Público, los recursos ordinarios que recibe el Tesoro Público para atender mis gastos corrientes y mis gastos de capital. Los gastos corrientes más comunes y materiales que tiene una unidad ejecutora necesariamente son los gastos de personal. Y estos tienen que estar debidamente conciliados con el área de recursos humanos, ¿sí? Eso es con respecto a los gastos corrientes. En los gastos de capital, bueno, ustedes ya saben que son los activos fijos y los proyectos de inversión. Son los gastos de mayor significancia, relevancia o materialidad dentro de la información financiera que ustedes recaudan claro, o capturan de todas las unidades ejecutoras, ¿ya? Entonces, bajo estos hechos económicos materiales, tranquilamente puedo hacer mi modelo contable, ¿no? Ahí está mi modelo contable. He capturado mis hechos materiales, los recursos ordinarios que recibe el Tesoro Público, mis ventas de carnet, mis ventas de servicios administrativos, mis cobranzas de multas, mis gastos de personal, mi compra de carnets. He solamente cogido acá, para construir mi modelo contable, hechos económicos materiales, ¿ya? Y evidentemente cada hecho económico está relacionado con una NIC SP, como ven en pantalla, ¿ya? Y como esta NIC SP solamente me sirve de herramienta para yo poder construir mi política contable, pues tengo que hacerla a través de estas 4 fases. Y tranquilamente, recién ahí, una vez construido mi política contable, puedo hacer procedimientos contables, es decir, cómo hacer el asiento contable y cómo hacer mi análisis de cuenta que finalmente va a migrar a mis estados financieros. En, una simple, en un simple escaneo del giro de negocio de una unidad ejecutora, veo todas las NICs SP que intervienen en este contexto, ¿no? En este contexto. Es como si, como les dije el día de ayer, ¿no? Es como si el día de hoy me contratan para ir a una unidad ejecutora y me dice, ¿vas a ser contador? ¿Qué vas a hacer? Lo primero que tengo que hacer es un escaneo, ¿no? Del giro del negocio, sus áreas usuarias y qué hechos económicos más importantes realiza. Sobre eso, cojo mi caja de herramientas son las NICs SP y sobre ellas comienzo a trabajar políticas contables para cada uno de estos hechos económicos, ¿sí? Estos hechos económicos. Entonces comienzo a construir mis políticas contables y tranquilamente recién ahí hago mis procedimientos contables que traen consigo asientos contables y análisis de cuenta. Y por ello, ya por añadidura me salen mis estados financieros. Y como ven, acá tengo NIC SP23, la 9, la 19, la 12. Tenemos inventarios, tenemos gastos de personal, beneficios sociales, ingresos de transacciones sin contraprestación, ingresos de transacciones con contraprestación, marco conceptual, políticas contables, presentación de estados financieros y estado de flujo efectivo, NIC SP2. Miren, no solamente tengo hechos económicos materiales, también tengo hechos económicos que no son materiales, pero que finalmente están ahí dentro de las actividades propias de cada unidad ejecutora. ¿Cuáles son? La caja chica, los viáticos, demandas judiciales, pago de pensiones, compra de activos fijos. Son operaciones de rutina, ¿no? Que siempre van a encontrar en las distintas unidades ejecutoras y que van a estar relacionadas con también otras NICs SP, ¿no? Como son instrumentos financieros, ¿no? Caja chica, la NIC SP42, que son beneficios sociales, y la NIC SP17, que viene a ser propiedad, planta de equipo. ¿Importan? Claro que sí importan, ¿no? También merecen la pena hacerles un modelo contable para cada uno de estos hechos económicos no materiales, ¿ya? Pero el día de hoy, en base a esta maqueta, en base a este esquema, ¿ya? He decidido solamente tocar un hecho económico, ¿ya? Un hecho económico que justamente son los traspasos y remesas del Tesoro Público. Todo el mundo tiene traspasos y remesas del Tesoro Público, ¿no es así? Todos trabajan con recursos ordinarios, RO. ¿Me confirman, por favor, por el chat? ¿Todos trabajan con RO? ¿Todos trabajan o todos financian sus gastos con recursos ordinarios? O al menos en parte. Me imagino que sí, ¿no? Me imagino que sí. A ver si me confirman. De pasos para ver si están ahí.
¿Están ahí escuchándome? Sí, ¿no? Creo que sí. Perfecto. Perfecto, Magali, muchas gracias. Entonces, se entendió, antes de empezar a hablarles un poco de este pequeño y olvidado RO, recurso, se entendió qué es lo que pienso, qué es lo que busco con ese modelo contable en base a la materialidad? ¿O tienen una consulta al respecto? ¿Sí? ¿Se entendió? Silencio total. ¿Se entendió, colegas? A ver, los leo. Ya, perfecto. Entonces, voy a pensar que es un silencio administrativo positivo, ¿ya? Se entendió. Entonces, sobre ese contexto, vamos a hablar de este hecho económico que ven acá en pantalla, ¿ya? Este hecho económico que son traspasos y remesas del Tesoro Público, que justamente está relacionado con la NIC SP23, la olvidada NIC SP23, dicho sea de paso, que son los ingresos de transacciones sin contraprestación, ¿ya? ¿Cómo funciona esto? Bueno, todo nace de que tengo un organigrama. Dentro de este organigrama, miren, tengo una unidad de administración financiera. Esa unidad de administración financiera que tiene el área de contabilidad, control previo y tesorería. Seguramente ustedes están dentro de esa área de administración financiera. No necesariamente se te tiene que llamar administración financiera, ¿no? Pero ahí está, abarca, perdón, tesorería, contabilidad y control previo, ¿ya? Esa oficina de administración financiera genera o está en constante contacto con los traspasos y remesas que nosotros recibimos de parte del Tesoro Público, ¿sí? Y esos traspasos y remesas del Tesoro Público finalmente son cualificadas como ingresos, porque recibo un ingreso del Tesoro Público, de transacciones sin contraprestación. Se le llama de sin contraprestación porque evidentemente yo recibo plata del Tesoro Público y a cambio no le doy nada, ¿no? Es una transacción sin contraprestación. Entonces, identificada el área usuaria, identificada el hecho económico que produce esta área usuaria, veamos cómo funciona estos traspasos haciendo uso de la NIC SP23. ¿Ya? Entonces, por una parte, miren, por una parte, siguiendo la maqueta que hemos visto anteriormente, ¿ya? Anteriormente, ¿sí? Siguiendo la maqueta, vamos a hablar acerca de la herramienta que vamos a utilizar, cómo en base a esta herramienta hacemos nuestra política y cómo en base a esta política hacemos nuestro procedimiento contable, de acuerdo a la maqueta que les he mostrado acá. NIC SP, política y procedimiento. Ya ese va a ser el orden de idea para construir nuestro mini modelo contable. Bien, aterrizando un poco la idea de las habilitaciones del Tesoro Público, acá les tengo una pequeña gráfica. Ya, en esta pequeña gráfica, necesariamente ustedes tienen que escanear cómo funciona ese hecho económico llamado remesas del Tesoro Público. Para esto, vamos a agrandar un poco más la pantalla. Ya, ahí está. Este es el flujograma. Ustedes saben que SUNAT se encarga del recaudo de impuestos y todos esos impuestos lo depositan en una cuenta única del Tesoro Público, la cuenta CUT, ¿no? Este dinero va enviándolo a cada unidad ejecutora para que pague a sus gastos, para que pague a sus proveedores, ¿no? Ya sea por gastos corrientes o por gastos de capital. El hecho principal es que primero, el dinero que tiene el Tesoro Público lo recauda de los impuestos a través de la SUNAT. La unidad ejecutora tiene una serie de gastos dentro del año, ya sea gastos corrientes o gastos de capital. Comienza a hacer gastos con un proveedor X. Este proveedor le trae el bien y servicio que la unidad ejecutora ha adquirido, pero evidentemente, adjunto al bien o servicio que he adquirido del proveedor, también me trae su factura. Yo con su factura lo que hago es devengarla. Al devengarla, le estoy dando el mensaje al Tesoro Público de cuánto dinero voy a necesitar para poder pagarle a mi proveedor, ¿ya? A mi proveedor. Entonces, en ese trajín de ideas, yo por ejemplo, gasto en un proveedor, ¿sí? Gasto en un proveedor, y acá justamente al transmitir la información del devengado al Tesoro Público de cuánto estoy gastando con este proveedor, se genera el primer asiento contable del devengado, ¿no? De esta operación llamada devengado. Gasto contra cuenta por pagar, ¿sí? Gasto contra cuenta por pagar. Pero al haber transmitido esta información de que voy a gastar 100 soles o de que voy a necesitar 100 soles para pagarle a mi proveedor, cuando el Tesoro Público recibe esta información del devengado, se genera un segundo asiento contable del devengado, un segundo asiento contable que es justamente la cuenta 1206 contra una cuenta 4402. En este tema en específico de la NIC SP23, vamos a analizar justamente este segundo asiento contable del devengado.
Para todos, asumo que para todos es conocido o familiar este segundo asiento contable del devengado. ¿No es así? A ver, por el chat, por favor, me confirman. ¿Todos conocen este segundo asiento contable del devengado? Cada vez que tú gastas, se genera una cuenta por pagar y al se generarse una cuenta por pagar, el Tesoro Público toma conocimiento de ello y te habilita fondos, ¿no? Te habilita fondos generándose este asiento contable, 1206 contra la 4402. ¿Todos están familiarizados con este segundo asiento contable, colegas? A ver, por favor, me confirman, me confirman. ¿Saben por qué les hago esta pregunta? ¿Saben por qué les hago esta pregunta? Porque este segundo asiento contable tan sencillo, sin querer, jala todas estas definiciones que ven contenidas en la NIC SP23, ingresos de transacciones sin contraprestación. Es curioso en realidad tanta literatura para un solo asiento contable, de verdad. Es increíble. Pero miren, lo vamos a ver justamente con la explicación operativa. Vamos a sacar nuestras propias conclusiones y, oh casualidad, esas conclusiones a las que vamos a llegar están justamente establecidas dentro de estas definiciones, ¿ya? Entonces, primero estudiemos los precedentes, ¿ya? Estos son los precedentes para saber cómo es que llegamos a las conclusiones que están acá dentro de la NIC SP23. Les explico un poquito, ¿ya? Les explico un poco. Este es el punto de partida, ¿ya? Yo soy la unidad ejecutora, eh, adquiero un servicio del proveedor, el proveedor me da el servicio y me trae su factura, su recibo por honorarios. Yo devengo el recibo por honorarios y le transmito esa información al Tesoro Público. Y evidentemente, ese recibo por honorario genera un gasto contra una cuenta por pagar. Creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo. Gasto contra cuenta por pagar. Pero por el simple hecho de que el Tesoro Público toma conocimiento que yo voy a gastar 100 soles en pagarle a mi proveedor, lo que hace el Tesoro Público de la gran cantidad de dinero que tiene depositado en esta cuenta CUT, me separa 100 soles, me separa 100 soles, me habilita 100 soles. No estoy diciendo que me transfiere los 100 soles, ¿ah? Solamente me está separando dinero. Acá tiene un montón de dinero en esta cuenta corriente. Y de ese montón de dinero me separa 100 soles. Nadie más puede tocar ese dinero porque me lo está asignando, me lo está habilitando solamente a mí, porque yo le he enviado la información a través de la fase de devengado, en donde dice cuánto tengo que pagar, por qué clasificador tengo que pagar, a qué proveedor tengo que pagar, con qué número SSI se tiene que transferir ese importe, ¿ya? O sea, le he transferido a través de la fase de devengado toda la información referente a mi proveedor, ¿ya? El Tesoro Público lo único que hace es separarme dinero en su cuenta corriente. Entonces, la siguiente pregunta es, si el Tesoro Público me está separando dinero, me está guardando dinero, que sí o sí me lo va a enviar una vez que yo le dé la orden de giro, la fase de giro. En ese momento, ¿se genera o no se genera una cuenta por cobrar de parte mía hacia el Tesoro Público? Evidentemente que sí, ¿no? Evidentemente que sí. Por el simple hecho que yo le mande la información de la fase de devengado, en automático el Tesoro Público me separa un fondo de dinero, me habilita un fondo. Y esa habilitación de fondos representa una cuenta por cobrar de mí hacia el Tesoro Público. Esa cuenta por cobrar evidentemente es un activo y ese activo se ve reflejado justamente en la cuenta 1206. La 1206 representa una cuenta por cobrar al Tesoro Público, ¿ya? Cuando el Tesoro Público, cuando yo le dé la orden al Tesoro Público que me gire el dinero, que me gire el dinero a mi cuenta para que después sea transferida a la cuenta del proveedor, cuando yo le doy la orden de que me gire el dinero, pues, ¿qué va a pasar? La obligación que tenía acá pendiente por pagar va a ser cancelada ¿con qué? Con justamente el derecho que yo le tenía por cobrar inicialmente al Tesoro Público. Esa cuenta 1206 representa un derecho. Con ese derecho yo cancelo mi obligación con el proveedor. ¿Ya? Sí, entonces, como ven, ese derecho por cobrar al Tesoro Público básicamente representa un equivalente efectivo. No necesariamente es un dinero efectivo, es un equivalente efectivo. Es un derecho que ya sé que es dinero que se utiliza justamente para el pago a, a mi proveedor. ¿Ya? A mi pago a mi proveedor. Ahí está. ¿Sí? Entonces, por ello, justamente esas habilitaciones del Tesoro Público, esa separación de dinero del Tesoro Público se registra como un activo, como una cuenta por cobrar, como un derecho. Ya, ese es por la parte del debe. Ahora, como verán, por la parte del haber, tenemos una cuenta 4402, ingresos, ganancias, ¿ya? Pero son ingresos
de una transacción sin contraprestación, porque como ven, yo he recibido plata del Tesoro Público para dárselo al proveedor, pero a cambio, yo como unidad ejecutora no le he dado nada al Tesoro Público, nada, porque la transacción, el beneficio es entre el proveedor y mi unidad ejecutora, ¿no? Ahí entra la contraprestación. La operación con contraprestación es básicamente entre la unidad ejecutora y el proveedor. Pero entre el Tesoro Público que me envió la plata y mi unidad ejecutora, no hay una transacción con contraprestación. Simplemente es un ingreso que recibe el Tesoro Público sin contraprestación, que lo reflejo a través de la cuenta 4402, traspasos y remesas del Tesoro Público. ¿Ya? Sí, es un ingreso sin contraprestación. Hasta acá, ¿tienen alguna consulta respecto al contexto o a la explicación de este pequeño asiento contable? Pequeño, pero que después van a ver que tienen muchos antecedentes de estudio. ¿Sí? ¿Entendí ese asiento contable? ¿Por qué es un activo y por qué es un ingreso? ¿Por qué es un activo? Porque tengo un derecho a favor de un derecho por cobrar al tesoro público, ¿no? Recuerden hasta acá, veamos un poquito más acerca de esta cuenta 1206. Está claro que es un activo, ¿no? Está claro que es una cuenta por cobrar, que el Tesoro Público me lo va a enviar cuando yo le dé la orden de giro, ¿ya? Pero recuerden que esta 1206 sigue siendo un activo. ¿Y qué es un activo? Es un recurso controlado por la entidad que te genera beneficios económicos o un potencial de servicios. Yo les hago la primera pregunta. ¿Tengo control sobre estos fondos que están depositados en la cuenta del Tesoro Público? ¿Existe el control para haberlo registrado como activo en la cuenta 1206? ¿Tengo control o no tengo control? La norma solamente habla de un recurso controlado, ¿ya? Cuando se habla de control, control no significa posesión, no significa poder sobre esto, ¿ya? Cuando hablan de control, no se refiere a tenencia, a propiedad del bien, del bien o del activo que estamos hablando. Cuando hablamos de control, se refiere a control sobre el uso, ¿ya? Quien tenga control sobre el uso de algo tiene el poder de beneficiarse económicamente o de recibir el potencial de servicio de ese activo, ¿ya? De ese activo. ¿Me entienden? Por ejemplo, ¿no? Un caso básico, yo tengo acá un celular. Este celular, si yo tengo control sobre su uso, en automático, quien use este celular, ¿ya? Va a obtener un beneficio económico o un potencial de servicio. Quien lo use ese celular. No necesariamente quien sea el dueño de ese celular. Yo me habré ido a la tienda, me habré comprado ese celular, tendré mi factura, pero no por el hecho de que tengo la factura, quiere decir que el activo sea mío. Si yo lo uso, si yo me beneficio, evidentemente el activo es mío. El día de hoy me pueden robar el celular. Quien tenga el celular, ese se va a beneficiar. Lo puede vender y va a generar una entrada de dinero. O lo puede utilizar, de cambio de chip, lo puede utilizar. Se va a beneficiar de potencial de servicios. ¿Ya? Quien tenga poder sobre el uso, tiene poder sobre el beneficio económico o el potencial de servicio de este activo. No necesariamente quien tenga la propiedad legal de este bien. ¿Ya? Ahora, sobre esas premisas, la pregunta es, a pesar de que el Tesoro Público tiene la tenencia del dinero, ¿yo tengo control sobre su uso? ¿Sí o no? ¿Yo tengo control sobre el uso de esos 100 soles? ¿Sí o no? A ver, los leo en pantalla, en el chat. ¿Tengo control o no tengo control sobre estos fondos? Que no están en mi cuenta, evidentemente están en la cuenta del Tesoro Público. ¿Tengo o no tengo control sobre su uso? Y la respuesta es sí, pues, ¿no? Es sí. ¿Por qué? Porque primero que le he dado, a través de la fase de vengado, le he dado información de cuánto dinero me tiene que separar. Segundo, cuando yo quiera, este dinero me va a enviar el Tesoro Público a través de la fase de giro. Y evidentemente con eso le voy a pagar al proveedor. Tengo total control sobre el uso del dinero. No necesito tener posesión de este dinero. No necesito que el dinero esté depositado en mi cuenta corriente. Lo único que me interesa para yo obtener un beneficio económico o un potencial servicio de ese dinero, de ese activo, simplemente es tener control sobre el uso. ¿Ya? Quien tenga control sobre el uso tiene control sobre el activo. Por eso es catalogado como tal. ¿Ya? Ahora, en el caso de los ingresos, definitivamente, ¿no? Este dinero que me transfiere el Tesoro Público
ya, que me va a transferir el Tesoro Público, ya es un ingreso ganado, ya es un ingreso ganado. Así no me transfiere en este momento el dinero, ya es un ingreso ganado, ¿ya? Porque cuando yo quiera, el dinero me lo van a enviar a mi cuenta. Ya es un ingreso prácticamente ganado. No es necesario que el dinero esté depositado en mi cuenta corriente. Sí o sí, por el simple hecho de haberlo devengado, por el simple hecho de haber comunicado a través de la fase del devengado que necesito 100 soles, esos 100 soles que está guardando el Tesoro Público, ya para mí es un ingreso legalmente establecido, presupuestalmente establecido, ya es un ingreso para mí. Lo único que falta es que yo le ordene que me lo gire, que me gire el dinero, perdón, para poder transferírselo al proveedor. Es una ganancia hecha, sí o sí, que está registrada evidentemente en la cuenta 4402, ¿ya? Y ese es el asiento contable. ¿Pero por qué les hago mención a este asiento contable? Por lo siguiente, ¿ya? Por lo siguiente, miren. Veamos un poco lo que dice los ingresos de transacciones sin contraprestación. Antes de continuar, por favor, confírmeme. ¿Se entendió por qué es un activo y se entendió por qué es un ingreso? ¿Sí? ¿Se entendió el tema del control? Antes de continuar, porque el resto, simplemente, el resto de definiciones va a comentar lo que yo ya les he hablado. ¿Ya? Miren, miren lo que dice que en realidad es una literatura redundante, ¿ah? Pero igual lo vamos a ver. ¿Ya? Miren lo que dice. Definiciones. ¿Ya? Básicamente lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando es de una transferencia, ¿ya? Mira, acá habla acerca de una transferencia. Las transferencias son entradas de beneficios económicos o potencial de servicios, de transacciones sin contraprestación, distintas de impuestos. Normalmente, ¿quiénes nos transfieren? Nos transfieren dos tipos de entidades, ¿ya? El sector público o el sector privado. Si nos transfiere el sector público, cualquier tipo de activo, ¿ah? Ya sea dinero, inventarios o propiedad de planta y equipo, cualquier entidad pública que nos transfiera un activo se le llama transferencia. ¿No es así? A ver, bien, me disculpan, problemas técnicos, problemas técnicos. Bien, miren, yo les hablé de un traspaso del Tesoro Público, ¿no? ¿Quién me está transfiriendo en este caso? El Tesoro Público. ¿Quién es el Tesoro Público? Una entidad pública. Cualquier entidad pública que me transfiere un activo, en este caso dinero, constituye una transferencia. Si quien me hubiera transferido hubiera sido una entidad privada, se le llamaría donación, ¿no? Entonces, donación y transferencia finalmente son lo mismo, solo que uno viene de una entidad privada y otro de una entidad pública. Bien, entonces, dentro de las definiciones, miren acá, dentro de las definiciones dice que las transferencias son entradas de beneficios económicos o potenciales de servicios de transacciones sin contraprestación. Normalmente se utiliza esa terminología para transacciones sin contraprestación. Pueden ser donaciones o transferencias. Bien, cuando alguien te transfiere dinero, ya sea una entidad pública o una entidad privada te transfiere dinero, nada es gratis, ¿ah? Nada es así al azar, nada es porque hoy día se me ocurrió transferirte. No, no, no. Todo tiene un porqué, ¿ya? Cuando alguien te transfiere el dinero, por ejemplo, en el caso del Tesoro Público, te lo transfiere porque está establecido por ley, porque presupuestalmente está establecido que del dinero que recauda el Tesoro Público proveniente de los impuestos, cierta cantidad de dinero se va a designar a distintas unidades ejecutoras. Cierta cantidad de dinero establecido en la ley de presupuesto. Hay una cierta cantidad de dinero que anualmente se asigna por recursos ordinarios y que va a ser asignado a las distintas unidades ejecutoras, ¿ya? Entonces, ya de antemano por ley está establecido cuánto es el dinero que anualmente se va a transferir a cada unidad ejecutora, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de transferencias que se hacen a las distintas unidades ejecutoras que no necesariamente tienen que estar establecidos por ley, pero sí están establecidos en un contrato. Por ejemplo, si yo soy una unidad ejecutora, ya soy el Ministerio de Educación y te quiero transferir a ti, UGEL, del gobierno regional, 1 millón de soles para que construyas un colegio, esa transferencia de dinero que te haga siempre está establecido en un marco legal, en un contrato, en donde te establezco las reglas de juego de cómo tienes que utilizar el dinero que te estoy transfiriendo.
Es como una entidad privada. Supongamos que una entidad privada te dona dinero, te transfiere dinero. Antes de transferirte, evidentemente, no simplemente va a agarrar el dinero y te lo va a transferir a tu cuenta bancaria. No, no. Primero lo que te va a hacer es firmar un contrato de donación, en donde te va a establecer claramente las reglas de juego de cómo tienes que utilizar ese dinero. Esas reglas de juego contenidas en el contrato, ¿ya? O esas cláusulas establecidas en una ley o en una ley de presupuesto, se le llama estipulaciones. Las estipulaciones justamente son las reglas de juego. Si ustedes ven ahí en pantalla, dice, las estipulaciones sobre activos transferidos son términos en leyes o regulaciones o un acuerdo vinculante. Un acuerdo vinculante es un contrato, ¿ya? Impuestos sobre el uso de un activo transferido por entidades externas a la entidad que informa. Ya, básicamente las estipulaciones de las que tanto habla esta NIC SP23 son las reglas de juego, ¿ya? Entonces, ahora, dentro de esta regla de juego hay dos reglas de juego dentro de las transferencias sin contraprestación. Una son las restricciones y otras son las condiciones. Normalmente, en el caso de las restricciones, cuando una entidad te transfiere dinero, no te pide, no te pide nada a cambio. No, o sea, no te pide, no te da ningún tipo de condición, pero sí te da una restricción. Por ejemplo, cuando el Tesoro Público te transfiere dinero, acá en este caso que vimos, ¿ya? Miren, cuando el Tesoro Público te transfirió dinero, ya está restringido su uso. Iba direccionado totalmente hacia el proveedor para atender un gasto corriente. Ya, el uso ya estaba restringido. El uso de esa transferencia que te daba el Tesoro Público sin contraprestación a cambio. ¿Me entienden? Entonces, esta es una transferencia sin contraprestación. Una transferencia sin contraprestación se registra como un ingreso definitivo ya. Es una ganancia. Es una ganancia para la entidad que lo recibe, que evidentemente posteriormente lo va a gastar, ¿no? En el proveedor, ¿no? Por el gasto que ha consumido inicialmente, ¿ya? Pero esa es una transferencia sin contraprestación, pero con restricciones, con reglas de juego de restricción. ¿Se acuerdan? Acá inicialmente les comenté, hay solamente dos tipos de reglas de juego. Acá está, vamos a ver en definiciones. Unas son restricciones y otras son condiciones. En el caso del Tesoro Público, como les digo, son restricciones, ¿no? Restricciones. Pero hay transferencias que están sujetos a condiciones, a condiciones. Por ejemplo, miren, por ejemplo, yo soy el Ministerio de Educación, yo soy el Ministerio de Educación, oh, perdón, yo soy la municipalidad, no sé, regional de Ayacucho, ¿ya? Y tengo un terreno y quiero que construyan un colegio ahí, pero no tengo la plata para construir ese colegio. Entonces me comunico con el Minedu, Ministerio de Educación, y le digo, ¿sabes qué? Quiero construir un colegio, pues tengo un terreno ahí. Yo te doy el terreno y tú lo construyes. Ya, el Ministerio de Educación dice, perfecto. Entonces la municipalidad le cede, le transfiere el activo, en este caso un terreno, no necesariamente tiene que ser dinero, ¿ah? La municipalidad le transfiere el terreno a Minedu, ¿ya? Y le da un plazo de 3 años para que construya el colegio en ese terreno. Si en el plazo de esos 3 años el Minedu no hace nada, pues simplemente el terreno se lo devuelve a la municipalidad. Es decir, la transferencia que le hizo inicialmente la municipalidad al Minedu es una transferencia con condición, está condicionado a algo, ya está condicionado a una estipulación, que si tú no haces nada en ese terreno, pues simplemente me lo devuelves. ¿Cuál sería el asiento contable en ese caso? En ese caso que les acabo de comentar. ¿Cuál sería el asiento contable que haría? Cuando la municipalidad le transfiere el terreno al Minedu. Minedu, ¿cuál sería el asiento contable que haga Minedu por recibir ese, ese inmueble, ese terreno? ¿Cuál sería el asiento contable? A ver, yo voy a hacer el primer asiento. 15-0 terreno, ¿no? ¿Qué es? Terreno es la 1502, si mal no me equivoco. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? ¿Cuál sería la contracuenta acá? ¿Cuál sería la contracuenta? Este terreno que recibe Minedu, este terreno que recibe Minedu, pero que está condicionado a que yo construya un colegio ahí, porque si no voy a tener que devolver el terreno a la municipalidad. ¿Sería un ingreso para mí? ¿Puedo decir que es un ingreso? ¿Va a aumentar mi patrimonio?
este terreno que estoy recibiendo de Minedo. ¿O no? No, ¿no? ¿Qué sería? Este terreno que he recibido para mí sería, ¿qué cosa? Una obligación, ¿no? Una obligación, una obligación por atender. ¿Por qué? Porque está condicionado, está supeditado a que yo primero construya el colegio para que yo recién, y como minero, cuando yo cumpla esa condición, esta obligación de rendimiento, se le llama obligación de rendimiento, pues se convierta en un ingreso definitivo, ¿ya? Un ingreso definitivo. O sea, acá, inicialmente, no puedo registrarlo como ingreso, porque todavía no es mío, ¿no? Ese terreno todavía no es mío. Está supeditado a una condición. Tengo una obligación, yo como minero, una obligación de rendirle a la municipalidad. Cuando le cumpla con esta obligación, ya para mí como minero se va a convertir en un ingreso definitivo. Y el efecto contable simplemente va a ser este, pues, ¿no? 15 contra la cuenta 45. Que básicamente, si se dan cuenta, es casi igual que el asiento acá del Tesoro Público. Miren, activo contra ingreso. Activo contra ingreso. Solamente que este es un ingreso sin contraprestación, pero sujeto a una restricción. Y este es un ingreso sin contraprestación también, ¿sí? Pero sujeto a una condición, a una condición, ¿ya? Acá el uso del dinero del Tesoro Público está restringido. Acá el bien que he recibido de parte de la municipalidad está condicionado, está condicionado. Una vez que cumplas la condición, pues simplemente ya para ti es un ingreso definitivo, un ingreso sin contraprestación definitivo, ¿ya? Pero como ven, en estos ingresos sin contraprestación solamente hay dos actores principales, ¿no? El activo, el activo y el ingreso. A veces intervienen los pasivos, ¿no? Cuando son ingresos de contraprestaciones sujetos a una condición, ¿ya? Es por ello que cuando ustedes van a la literatura de la NIC CP23, habla bastante acerca de estos componentes, de los activos, por acá lo van a ver, ¿ven? Activos, ¿ya? Habla bastante acerca de los ingresos también, por acá lo van a ver, ¿ven? Ingresos, y hablan también acerca bastante de los pasivos. Tienen bastante literatura conceptual referente a cómo calificar un activo, un pasivo y un ingreso. En ello radica básicamente toda su literatura. ¿Por qué? Porque evidentemente en toda transacción siempre recibes activo, ya sea dinero, ya sea inventario, ya sea propiedad, planta, equipo, ¿no? Siempre recibes algún tipo de activo, algún activo. Y evidentemente para ti en algún momento va a ser un ingreso definitivo sin contraprestación, una clase 4, pero puede darse el caso que esté sujeto a una condición y evidentemente de manera temporal se va a generar un pasivo, una obligación de rendimiento, ¿no? Tienes que rendirle a la persona, perdón, a la unidad ejecutora que te ha transferido el activo. Tienes que cumplir con sus condiciones para que te quedes definitivamente con ese activo y lo consideres como un ingreso, ¿ya? Bien. Magali nos comenta es la 2501, ¿no? Perfecto, Magali. Muchas gracias por la precisión. Ahorita no he visto la parte de la dinámica de cuentas, pero sí, es la 2501. ¿Ya? Bien, miren, sobre esta literatura, ¿ya? Sobre esta literatura, miren lo que pasa. Vamos a seguir dando una revisada rápida, ¿ya? Habla acerca de las restricciones, como ven en pantalla. A ver, vamos a ver, editar, creo que es esto acá. Habla acerca de las restricciones, ¿sí? Estipulaciones, habla acerca de las estipulaciones que son las reglas de juego, que están contenidas en una ley o en un acuerdo vinculante, que en este caso es un contrato. Habla de las restricciones. Las restricciones es un tipo de regla de juego y habla acerca de las condiciones, que es otro tipo de regla de juego. Y que evidentemente también te habla acerca del control de un activo. ¿Por qué te habla del control de un activo? Porque siempre en una transferencia sin contraprestación, necesariamente vas a recibir un activo, ya sea un efectivo, un equivalente efectivo, un inventario o un propiedad, planta y equipo, ¿ya? Entonces, ese activo, antes de activarlo, tienes que tener bien claro que el activo toma vida siempre y cuando tengas control sobre ello, ¿ya? Tengas control sobre ello. Es por eso que más adelante vamos a ver control sobre un activo. La norma habla claramente acerca de cuáles son las cualidades que debe cumplir
para que sea catalogado como un control de activos, ¿ya? Bien, pero miren, primero empieza con el tema de transacciones, ¿ya? Veamos lo que dice en el tema de transacciones sin contraprestación. Está claro que esta es una transacción sin contraprestación. Dice lo siguiente. En algunas transacciones está claro que hay un intercambio por un valor aproximadamente igual. Estas son transacciones con contraprestación y se señala en otras NICs SP. Normalmente las demás NICs SP, llámese inventario, propiedad, planta, equipo, intangibles, propiedades de inversión, son transacciones con contraprestación, ¿no? Yo le doy algo al proveedor y el proveedor me da algo a cambio. Esa es una transacción con contraprestación. Pero hay otras transacciones, como la que hemos visto del Tesoro Público, que el Tesoro Público me da algo y yo a cambio no le doy nada. Van a haber casos, como en el caso de la beneficencia, en las cuales eh, yo le, eh, yo le doy algo y la otra parte me da un precio simbólico por ese algo. Por ejemplo, ¿no? En la beneficencia de Lima. La beneficencia de Lima alquila predios a personas de bajos recursos económicos, ¿sí? Pero no les alquila a un valor de mercado, sino les alquila básicamente a un valor referencial, a un valor simbólico. Esos son ingresos, los ingresos que recibe la beneficencia son ingresos de transacciones sin contraprestación. No se le podría decir con contraprestación a pesar de que reciben dinero de estas personas de bajos recursos, porque en realidad el dinero que reciben de estas personas no cubre para nada los costos y la inversión que hizo inicialmente la unidad ejecutora para mantener o para construir esos bienes inmuebles que les está alquilando a estas personas, ¿ya? Básicamente hay una gran desventaja en cuanto a si ustedes comparan lo que yo invertí en esos bienes inmuebles, lo que yo invierto en su mantenimiento versus lo que esas personas me están dando a cambio por vivir o residir en esos lugares. ¿Ya? Por eso es catalogado como una transacción sin contraprestación, porque la desventaja, perdón, es bastante notoria, ¿no? En cuanto a lo que yo te doy versus lo que tú me das, ¿sí? Por eso es catalogado como una transacción sin contraprestación. ¿Se entiende el contexto? El contexto, ingresos con contraprestación y sin contraprestación. ¿Ya? Bien, miren, así como hablamos de una transacción sin contraprestación, hay una gran participación, como ven acá, de un ingreso, ¿no? Un ingreso. Y justamente la normativa, la NIC SP23, habla acerca de los ingresos. ¿Y qué es lo que comenta? ¿Qué es lo que comenta? Miren, los ingresos, si lo ven en pantalla, vamos a ver un segundo. Los ingresos, dice, comprenden entradas brutas de beneficios económicos o un potencial de servicio, ¿no? Recibidas o por recibir, las cuales representan un aumento en los activos distintos a aquellos relacionados con contribuciones de los propietarios, ¿ya? Em, Esta literatura del párrafo 12 que ven acá es demasiado matemática, ¿ya? Demasiado matemática. Habla acerca de los ingresos, sí, comprenden entradas de beneficios económicos, pero vamos a ver cómo se traduce estas entradas de beneficios económicos, ¿ya? Por ejemplo, miren, colegas, cuando ustedes, pensemos en esto, ¿ya? Pensemos en que estamos dando alta de bienes patrimoniales, ¿sí? Hicimos un inventario de bienes patrimoniales y encontramos sobrantes. Esos sobrantes, ¿cómo lo dan de alta? ¿Cómo lo registran contablemente? Una alta de bienes patrimoniales. ¿Cómo le dan de alta? ¿Cuál es el asiento contable que realizan por una alta de bienes patrimoniales? No sé, se me ocurre una computadora. Ahí quedó sobrando una computadora en el inventario, un sobrante. ¿Cuál sería el asiento contable? Este, sí o no, ¿no? ¿Y cuál sería su contrapartida de la alta de bienes patrimoniales? ¿Cuál es el segundo asiento que hacen? Me imagino que es este, ¿no? Ingreso por alta de bienes. ¿Qué? Los ingresos. ¿Qué es esto? ¿Qué representa? ¿Un bien físico? ¿Qué estoy recibiendo acá? Cuando registro una cuenta 1503. Representan, ¿qué cosa? La recepción ¿de qué cosa? Estos activos fijos en la contabilidad representan un potencial de servicio o un beneficio económico, ¿ya? Eso es lo que representa un ingreso. Un ingreso es la recepción de un potencial de servicio o un beneficio económico. Depende de lo que esté recibiendo, pues, ¿no? Pero finalmente, normalmente, un ingreso representa el aumento de un activo, el aumento de un activo. Entonces, miren acá, según lo que dice la norma, ingresos, ¿ya? Está.
Los ingresos comprenden las entradas de beneficios económicos o un potencial de servicios. Los beneficios económicos o un potencial de servicio básicamente son los activos, ¿sí? Básicamente, cuando yo recibo un activo, aumentan mis ingresos, ¿ya? Bien, por ejemplo acá, ¿no? Acá tengo otro registro, la 1206 contra la 4402. ¿Estos ingresos qué representan? El derecho que yo tengo por cobrar al Tesoro Público. Y ese derecho por cobrar al Tesoro Público, ¿qué representa para mí? Representa un beneficio económico, ¿ya? Un beneficio económico. Cada vez que recibo un activo, no estoy recibiendo en sí el bien, no me refiero tanto al bien, sino al potencial de servicio o al beneficio económico que trae consigo ese bien, ¿ya? A la contabilidad no le interesa tanto ver el aspecto físico, sino ver el aspecto económico de lo que estoy recibiendo. Bien, así como habla acerca de los ingresos, también habla acerca de las estipulaciones, que ya les comenté, son reglas de juego, y básicamente ya en estas estipulaciones, eh, en esas estipulaciones, habla acerca de estipulaciones relacionadas con condiciones, como ven acá en pantalla, con condiciones y con restricciones, ¿ya? Con restricciones. Ahora, en el caso de estipulaciones con condiciones, ustedes saben que cuando reciben una transferencia están condicionados a devolverlo al transferente siempre y cuando no cumplan con esas condiciones. Por lo tanto, se genera una obligación de rendimiento. Esa obligación de rendimiento, como dijo su colega, se registra en la cuenta 2501, ¿no? Como un pasivo por pagar. En realidad no es un pasivo por pagar, es un pasivo por rendir. Es una obligación por rendir, ¿ya? Y si eso no se cumple, pues en automático se genera una obligación por devolver. Si ustedes no cumplen con las condiciones, tendrán que devolver ese activo recibido inicialmente, ¿ya? Finalmente dice, habla acerca de las estipulaciones, dice, son ejecutables mediante procesos legales u administrativos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de las remesas que yo recibo del Tesoro Público, recibo plata del Tesoro Público y si ese dinero no lo utilizo correctamente en el pago a los proveedores, pues simplemente me va a caer una sanción del tipo administrativo, ¿no? Por eso dice que las estipulaciones son ejecutables, ¿sí? Mediante procesos legales o administrativos, ¿sí? Bien, entonces, bajo este contexto, como ven colegas, eh, prácticamente toda la literatura contenida en la NIC SP23 solamente se concentra en definirte qué es una transacción sin contraprestación, ¿ya? El concepto de ingresos, que evidentemente interviene en una transacción sin contraprestación, sobre todo aquellos que son transacciones con restricción, ¿ya? Y aparte de ello, también te habla de las estipulaciones, que son las reglas de juego, ya, aquellos transferencias con condición, con restricción, el control del activo y cómo debes medir justamente estos activos, ingresos y pasivos, ¿ya? Hasta el momento lo que hemos visto solamente es una casuística relacionada con una pequeña transferencia del Tesoro Público, una transferencia que también la norma hace mención a cómo debe ser contabilizada, ¿no? Cómo debe ser reflejada. Sí, bien, ese es todo respecto a los comentarios que quería hacerles llegar respecto a la NIC SP23. Evidentemente hay mucha más casuística que ya se verá de manera más completa cuando inicie este curso en el mes de enero de 2023, porque la NIC SP23 no solamente abarca ingresos de transacciones como estas, ¿no? Que son transferencias, ya también ve el tema de impuestos y también ve el tema de multas, ¿ya? Los impuestos normalmente eh, lo, lo, lo visualizan más la SUNAT, ¿no? O cualquier ente recaudador, ¿no? De impuestos, ¿sí? Los impuestos. Y en el caso de transferencias, bueno, ya hemos visto una transferencia típica proveniente del Tesoro Público. En el caso de las multas, sí hay unidades ejecutoras que se encargan de ejecutar multas, ya, ejecutar multas, pero las reglas de juego cambian en cuanto a las multas porque también estamos frente a una transacción sin contraprestación. En el caso de las multas, si ustedes imponen una multa a un infractor, ese infractor tranquilamente o alegremente no les va a pagar esa multa al día siguiente. Recuerde que estamos
frente a una transacción sin contraprestación al momento que ustedes imponen una multa. ¿Ya? Por lo tanto, esa multa, cuando ustedes contabilizan esa multa, veamos, a ver, para terminar esta parte, miren, cuando ustedes contabilizan una multa, se genera una cuenta por cobrar, ¿no? Y se genera también un ingreso por multas, ¿ya? Y evidentemente esta cuenta por cobrar va a tener que ser cobrada, ¿no? Una entrada de dinero a caja por esa cuenta por cobrar, por concepto de multas. Pero la pregunta es, ¿en qué momento yo con toda seguridad diría que esta multa para mí representa un ingreso, una ganancia? Porque recordemos que proviene de una transacción sin contraprestación. Le estoy multando algo al infractor y a cambio no le voy a dar nada. Él me va a pagar su multa, pero yo a cambio no le voy a dar nada. Entonces, es una transacción sin contraprestación. ¿Cómo puedo tener la seguridad de registrar esa multa como una ganancia? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Por el simple hecho que yo le impongo la multa al infractor, ya en automático tengo que registrarlo como un ingreso. Todas esas papeletas, todas esas papeletas vehiculares que emite el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a los distintos infractores, ¿creen que lo registran como un ingreso, como una ganancia? Todas esas papeletas de infracción. Evidentemente que no, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una poca probabilidad de que la otra parte, que en este caso es el infractor, pague, pague la multa impuesta, ¿no? Tiene que haber algún tipo de medio probatorio que justamente evidencie que esta persona, este infractor, te va a pagar. Y el único medio probatorio, queramos o no, es el pago mismo. O sea, solamente cuando existe el pago, ¿ya? De esta multa por parte de este infractor, tranquilamente ustedes previamente pueden registrarlo como un ingreso, una ganancia por multas. Solamente cuando tengan al menos alta certeza de que el infractor les va a abonar. Si no, simplemente esta multa se registra en cuentas de orden como un activo contingente. Un activo contingente, ¿por qué? Porque hay una baja probabilidad de que la otra parte te quiera abonar este concepto de multa. ¿Ya? Bueno, son uno de los conceptos que también abarca justamente la NIC SP, la NIC SP 23. Bien, colegas, esto era todo lo que quería comentarles el día de hoy. Es solamente un pequeño avance de toda la literatura que se va a ver justamente en este curso de NIC SP. Hasta acá, ¿tienen alguna consulta, alguna duda al respecto? ¿Alguna duda con respecto a este concepto? Como ven, ya hemos visto la NIC SP, hemos visto la política contable y hemos visto el procedimiento contable, ¿no? Esta es la misma lógica que debe seguir para cada uno de los hechos económicos que ustedes analicen en sus unidades ejecutoras. Cada vez que lleguen a una unidad ejecutora, lo primero que tienen que ver es áreas usuarias, ¿sí? Áreas usuarias, giro del negocio y los hechos económicos. Y con eso comiencen a construir sus políticas contables, ayudados de una NIC SP, para que tranquilamente ustedes puedan desarrollar sus procedimientos contables. ¿Ya? Bien. Bien, colegas. Nada, si no hay ninguna consulta, les agradezco su participación el día de hoy y bueno, dentro de unos minutos voy a estar colgando la sesión, la sesión de hoy. ¿Ya? Gracias a todos por su participación.